Agradezco la oportunidad de realizar esta entrevista cuyo propósito es entender la realidad de una psicóloga en actividad, en lo cual nos explica muchas cosas de cómo se desarrolla la teoría en la práctica profesional. Buenas tardes, mi nombre es Cristina Yolanda Huamancamayo y soy estudiante del electivo de Consejería y Psicoterapia Breve. Estoy realizando una actividad académica que consiste en una entrevista dirigida a profesionales de la psicología. Quisiera solicitar su consentimiento verbal para participar en esta entrevista. La información que usted comparta se utiliza únicamente con fines académicos y formativos. No se solicitará datos personales sensibles y también usted puede decidir no responder a alguna pregunta si así lo desea. Su participación es completamente voluntaria y tiene derecho a retirarse en cualquier momento sin ninguna consecuencia. La entrevista tendrá una duración aproximada de 20 minutos. ¿Acepta participar voluntariamente en esta entrevista? Sí, sí acepto. Gracias. Somos de la Universidad Privada San Juan Bautista. Mi persona está en el cuarto ciclo de psicología, entonces voy a iniciar con las preguntas, ¿correcto? Ok. Pregunta número 1. ¿Cuáles son los desafíos más frecuentes para mantener una comunicación terapéutica clara, congruente y respetuosa con los consultantes? Bien, uno de los primeros desafíos, considero yo, es que uno pueda adaptarse al lenguaje de las personas, ¿verdad? No vas a hablarle de igual forma a un adulto mayor que a un profesional, de repente, ¿no? Entonces hay que adaptar bastante el lenguaje dependiendo del paciente o del usuario que llegue a tu consulta. Está bien. Pregunta número 2. ¿Qué dificultades suelen aparecer cuando intentamos mantener la empatía y la escucha activa en casos emocionalmente cargados? Ya, mira, en ese caso uno como terapeuta siempre debe tener bastante cuidado el no involucrarse tanto sentimentalmente con un caso, ¿no? Para evitar la transferencia y la contratransferencia también. Aparte de que cuando uno ya se involucra sentimentalmente, la terapia deja de ser objetiva. Está bien. Pregunta número 3. Desde su experiencia, ¿qué obstáculos se presentan con mayor frecuencia al intentar clarificar el núcleo del problema de un paciente? Ya, la primera dificultad, considero yo, sería en que en el caso de adolescentes, a veces cuando ellos vienen a terapia o a sesiones, vienen obligados por los padres y no están dispuestos a participar durante la entrevista o la terapia que ya se les está dando, ¿no? La terapia propia. Pero el detalle es que cuando estos pacientes vienen, están totalmente cerrados, uno no tiene acceso a la información que ellos puedan dar o a las preguntas que ellos puedan responder. Entonces, esa es una dificultad, considero yo, bastante cuando uno va a terapia, pero no tiene la disposición de colaborar con la sesión. Está bien. Pregunta número 4. ¿En qué situaciones es más difícil aplicar técnicas como la reformulación y el reflejo del sentimiento? Considero yo que en casos de preguntas abiertas, ¿no? Cuando a veces uno hace una pregunta abierta sin tener un objetivo de esa pregunta, la terapia puede extenderse y sobre todo puede irse por las ramas y al final, a veces cuando somos nuevos dando este tipo de terapias, nos cuesta volver al origen, ¿no? A nuestra línea que ya habíamos trazado durante la sesión. Está bien. Siguiente pregunta. Número 5. ¿Qué retos se enfrenta un psicólogo al momento de utilizar preguntas abiertas, socráticas o circulares sin generar resistencia en el paciente? Ah, ya, como ya te había comentado en la pregunta anterior, uno de los retos sería ese, ¿no? De que como es una terapia breve, creo que habías mencionado, la sesión puede alargarse, que no es lo ideal bajo el enfoque de esta terapia. Pero el detalle también es que algunas personas pueden sentirse demasiado sensibles. Entonces, uno como psicoterapeuta, como terapeuta, debe de ser consciente y primero, antes que todo, al iniciar la terapia, debe de realizar el buen rapport, que es el congeniar bien con tu paciente, establecer los objetivos, los términos bajo en los cuales se van a trabajar la terapia y también el enfoque de la terapia. Entonces, si ya has avanzado esto en las primeras sesiones, lo demás se te va a hacer más fácil, más llevadero.
El detalle es que si no has trabajado correctamente esto anterior, al momento de realizar preguntas abiertas no sabes cómo lo va a tomar tu paciente, si se va a sentir ofendido, si va a querer hablar del tema o si lo que tú le estás preguntando realmente lleva una gran carga emocional para él que en ese momento no puede afrontar. Está bien, muchas gracias. La pregunta número 6 sería, ¿cuáles son los errores más comunes que los estudiantes cometen al hacer una pregunta terapéutica y cómo se pueden evitar? Ay, ya. Bueno, algunos errores que yo también he cometido al inicio es que a veces nosotros nos emocionamos porque en la universidad nos enseña, ¿no? Tienes que hacer tu análisis, preguntas esto, lo otro y aquello. Y a veces nos emocionamos y preguntamos cosas que al final no nos llevan al objetivo, ¿no? Entonces, para hacer nuestras preguntas, nosotros al inicio de la terapia debemos de tener como objetivo, bien, ¿qué pretendo lograr hoy? ¿Cómo lo voy a conseguir? ¿Y qué preguntas me van a ayudar a conseguirlo, ¿no? Debemos de pensar y formular preguntas estratégicas que nos ayuden a cumplir el objetivo que teníamos de la sesión o de la terapia. Está bien. La pregunta número 7 sería, perdón, la pregunta número 8. No, la pregunta número 7. ¿Qué desafíos encuentra al trabajar con personas que atraviesan un proceso de duelo complicado o prolongado? Ya, en caso de duelo es siempre bastante delicado dependiendo si es un niño, un adolescente, en joven, adulto, adulto mayor y demás, porque cada persona en la distinta etapa de su vida tiene diferentes maneras de afrontar esta situación. Ahora, ¿qué decía al inicio de la pregunta, perdón? ¿Qué desafíos encuentra Desafíos. al trabajar con personas que atraviesan un proceso de duelo complicado o prolongado? Ya, uno de los principales desafíos es que la persona primero de repente puede sentirse, a ver, en primer lugar hay que nosotros investigar cómo pasó, si fue un accidente, si fue por alguna enfermedad, si fue por algún asesinato, porque es diferente, depende del contexto, ¿no? Ahora, el desafío es que la persona. Imagínate, ¿no? A un niño le dicen, pórtate bien porque si no tu mamá se va a enfermar y al final la mamá termina muriendo. Entonces el niño, cuando la mamá fallece, se va a sentir culpable, va a decir, ah, porque me porté mal, mi mamá falleció. Entonces en el caso del niño sería trabajar la culpa, ¿no? De repente en el caso de un adulto, si fallece su pareja o su mamá, su papá, entonces, ¿cómo va a sobrellevar esa situación? ¿Qué va a hacer al respecto? Y generalmente un proceso de duelo suele llevar un año, ¿no? Porque durante ese año va a pasar el primer día de las madres sin su mamá, el cumpleaños sin su mamá, año nuevo sin su mamá, Navidad sin su mamá. Es el primer año donde va a experimentar todos estos sentimientos sin tener a la persona que ha fallecido, que ahora ya está descansando, ¿no? Ahora, nosotros debemos de siempre hacer sentir a nuestro paciente validado, ¿ok? Por más de que te diga, se ponga a llorar y tú pienses de que, todavía no lo he superado, no. Debes hacerlo sentir validado. Por eso está yendo a consulta, porque necesita a alguien que le dé ese soporte emocional que no está recibiendo en otro lugar. Entonces, primero, sentirse validado. Segundo, investigar cuáles han sido los hechos, ¿no? Y tercero, tratar en eso, porque es un proceso y para todos es diferente. Nunca es bueno generalizar. Lo que le sirve a uno tal vez no le va a servir al otro. Es importante ver esos detalles y bajo el contexto brindarle una ayuda adecuada y sobre todo para que esta persona pueda afrontar el dolor. Porque recordemos, ¿no? Al final las cosas no se olvidan, sino que en un futuro se recuerdan sin que se sienta tanto dolor por esa situación o ese hecho que ya pasó. Está bien. Siguiente Siguiente pregunta, pregunta, número número 8. 8. ¿Qué ¿Qué dificultades se dificultades se presentan presentan al al intervenir intervenir psicológicamente psicológicamente en en casos casos de de discapacidad discapacidad o o enfermedades enfermedades crónicas, crónicas, especialmente especialmente cuando la cuando la familia familia muestra muestra sobreprotección? sobreprotección? Ok, en este caso, bueno, es importante y primordial psicoeducar a toda la familia, bueno, o especialmente a los cuidadores, ¿no? Cuando hablamos de enfermedades crónicas, en el Perú lo que suele haber más, en mayor proporción y cantidad, es la diabetes, ¿no? Diabetes tipo 2. Entonces, a veces la familia sobreprotege demasiado a la persona que se enferma y
cuando una persona tiene una enfermedad crónica, no significa que esa persona quede inhabilitada, que no pueda hacer sus cosas. Habrá cosas que no puede hacer, pero hay cosas que todavía puede hacer por sí mismo. Entonces hay que, como te decía, psicoeducar a la familia para que esta persona con la enfermedad crónica siga realizando sus actividades y siga sintiéndose útil, ¿no? Sabemos que la diabetes también está relacionada a lo que es la depresión o la ansiedad incluso, porque cuando una persona tiene diabetes y es diagnosticada con diabetes, toda su vida tiene que cambiar, su estilo de vida tiene que cambiar, tiene que aprender a alimentarse saludablemente, debe de consumir sus medicamentos, además debe de empezar a realizar actividad física. Y a veces como pensamos que, está enfermo, no, que no haga nada. Y no es el caso, ¿no? A veces cuando una persona sí puede hacer más, como familia, a veces lo inhabilitamos de sus responsabilidades simplemente porque está enfermo y creemos que no, cuando en realidad sí. Eh, para la siguiente pregunta podrías... Ujú. Sí, disculpa. Siguiente pregunta número 9 tenemos. ¿Cuáles son los principales desafíos de trabajar con un modelo de psicoterapia breve, donde el tiempo es limitado y los objetivos deben ser muy claros? Ya, mira, la misma pregunta lo dice, ¿no? La terapia breve es muy corta, el tiempo es muy reducido y nosotros lo primero que debemos hacer, en realidad para cualquier terapia, es tener claro nuestros objetivos, qué es lo que pretendemos lograr y también tener una estructura de lo que va a ser nuestra sesión o lo que va a ser nuestra terapia, para no desviarnos con muchas preguntas abiertas ni salirnos del tema, sino concentrarnos en el problema y en cómo se va a resolver eso, ¿no? Entonces sería plantear bien los objetivos, optimizando el tiempo, claro. Está bien. Siguiente pregunta y última. ¿Qué suele dificultar más el proceso de exposición gradual o la reestructuración cognitiva en pacientes con ansiedad? Ya, en exposición gradual, nosotros debemos de conocer bastante a nuestro paciente antes de exponerlo, ¿no? Generalmente es en fobias o en ansiedad. Entonces, si yo conozco a mi paciente, sé qué tanto va a soportar, ¿no? Como dice, gradualmente, porque si yo le expongo a algo que él no está listo, en vez de tener un avance, voy a tener un retroceso en todo el trabajo que se ha venido haciendo. Entonces, primero sería conocer qué tanto la persona va a poder soportar la exposición que le está dando. Y dependiendo de eso, ir aumentando poco a poco, gradualmente, como ahí mismo lo dice, esperando tener buenos resultados. Tu micrófono está apagado. Disculpa. Muchas gracias por responder esas preguntas. En lo personal es muy enriquecedor haber escuchado sus respuestas a través de su experiencia, de los estudios que usted ha tenido, ¿no? Y sobre todo eso, el tema de la práctica, ¿no? Tal vez ha enriquecido bastante, ¿no? Para que usted me pueda responder y de un modo no preciso y de un modo tranquilo poder transmitirme esas enseñanzas. Entonces, muy agradecida desde ya. Gracias por su tiempo y por haber aceptado esta corta entrevista del contenido de 10 preguntas. Hasta luego. Hasta luego y muchas felicidades. Espero que también puedas seguir avanzando y créeme que al final todo con la práctica va a funcionar. Gracias y hasta luego. Tenemos la pregunta, ¿qué te aportó escuchar a un profesional activo? En lo cual mi persona se siente muy contenta y la verdad satisfecha al poder escuchar a la psicóloga Melanie, en lo cual me ha ayudado a despejar ciertas dudas y también a conocer, ¿no? Cómo responder ante diversas situaciones. Al menos resalto en el aspecto, ¿no? de la diabetes, que es una enfermedad crónica, cómo los familiares sobreprotegen
escuchen para que puedan, como se dice, ¿no? Llevar su vida. Entonces, como mencionó, ¿no? Psicoeducar a la familia, porque por más que esté con esta enfermedad crónica, no podemos limitarlo de muchas actividades que pueden continuar realizando en el transcurso de su vida. Luego también tenemos qué aspectos integrarías a tu propio estilo clínico, ¿no? Algo que me gustó mucho es el tema de poder fijar los objetivos, ¿no? En el tema de la psicoterapia breve es corto el tiempo, entonces a pesar de ser corto, tenemos que tener claro lo que tenemos que realizar con nuestros pacientes, ¿no? Nuestras personas que estamos a cargo en ese entonces, por lo que también se vio en un momento, mencionaba, ¿no? En el tema del duelo, ¿no? Conocer el contexto, cómo se dio, ¿no? Escuchar toda esa historia para poder trabajar como corresponde, ¿no? Porque hay diversos casos, ¿no? Muchos casos que van a variar de distintos modos por el tema de cómo se da este duelo, ¿no? ¿Quién es el familiar que fallece? ¿Quién es la persona afectada que busca este apoyo emocional, ¿no? Luego tenemos por último, ¿qué dudas nuevas te surgieron? Las dudas que se me presentan es, la verdad, involucrarme muchísimo con el tema de la investigación, porque justo mencionaba el tema de los objetivos, ¿no? Tengo que ser bien específica para poder lograr. Entonces, para ello me conlleva a investigar para poder dar posibles soluciones que llevando como se dice, ¿no? Un monitoreo, un control, me tienen que funcionar para poder ayudar como corresponde, ¿no? Por otro lado, también el aspecto de lo que corresponde al duelo, ¿no? El escuchar, no dejarme llevar emocionalmente para no distorsionar lo que quiero al final y al cabo, ¿no? Conseguir. Muchas gracias.